Desde octubre de 2023 hasta ahora se han gestionado 2 acuerdos y 3 prórrogas de cese al fuego. Esto en el Líbano. No obstante, la paz sigue siendo un anhelo pendiente en ese país. En 3 años, más de 7.500 libaneses han sido asesinados por las distintas ofensivas de Israel y más de 1 millón han sido desplazados de forma forzada de sus hogares. En este marco de una situación bastante dramática, nos preguntamos, ¿podrá el Líbano lograr la paz con un vecino dispuesto a garantizar su seguridad a costa del debilitamiento de los países de la región? Con esta pregunta reflexiva comenzamos esta emisión del Mundo en Contexto. Israel y el Líbano vuelven a cerrar un acuerdo de tregua bajo la gestión de los Estados Unidos, mientras Irán ha insistido que cualquier normalización en la zona del Golfo Pérsico pasa por el cese de la agresión de Tel Aviv sobre el Líbano. No obstante, el actor central de las negociaciones, Hezbolá, no está incluido en los diálogos. La resistencia libanesa rechaza el acuerdo por ser el resultado de una negociación que ellos califican como absurda y los sectores más radicales en Israel lo despachan como un grave error. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo de alto al fuego entre Israel y el Líbano. El marco gestionado por Washington derivó de la 4ª reunión de alto nivel entre funcionarios de ambas partes y está supeditado a un cese completo de las actividades del grupo de resistencia Hezbolá. Ganamos porque impedimos que el enemigo destruyera Hezbolá. Ganamos porque prevenimos la aniquilación o debilitamiento de la resistencia al punto en que no pueda actuar. El secretario general de la milicia chiita, Naim Qassem, reaccionó al anuncio, cuestionando la viabilidad del acuerdo que exige un desarme de la organización. Convertir el desarme de la resistencia en el objetivo principal de cualquier acuerdo significa la destrucción del poder del Líbano y una amenaza existencial para su pueblo. Las conversaciones para el acuerdo de cese el fuego entre Israel y el Líbano no involucró a Hezbolá, pero son el centro de las negociaciones. No hemos comprometido a nadie a no resistir la agresión ni a responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda la fuerza de la que disponemos y atacaremos donde quiera que lo decidamos y podamos. Mientras nuestras aldeas sean inseguras, bombardeadas, demolidas y nuestra gente asesinada, los asentamientos tampoco lo serán. Bajo las directrices de los Estados Unidos, la tregua exige que Hezbolá se desarme y evacúe el sur del Líbano. Asimismo, Washington exhorta a Tel Aviv y Beirut a crear una zona de amortiguación al sur del río Litani, la cual deberá estar bajo control exclusivo de las fuerzas estatales libanesas. Desde el lado israelí, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir rechaza el acuerdo. El funcionario del sionismo radical califica la tregua con el Líbano como un sueño imposible y un grave error. Hay momentos en los que hay que saber decir no, también al presidente de Estados Unidos, y cuando no se hace, nos encontraremos con Hezbolá la próxima vez, que será mucho más fuerte y peligroso. El fin de las hostilidades israelíes contra el Líbano es una de las condiciones planteadas por Irán para una pacificación general de la región de Asia Occidental. Sobre este tema, el presidente de los Estados Unidos prefiere que ambos aspectos se traten de manera diferenciada. Creo que estamos tratando de separarlo. Es decir, ya saben, es algo muy diferente. De hecho, hablamos con Hezbolá por primera vez. No sabíamos que habían hablado. Y ayer estuvieron de acuerdo. No van a disparar. Israel no va a disparar. Ya veremos, pero me gustaría separarlo. La ofensiva israelí sobre el Líbano desde el pasado 2 de marzo ha causado la muerte de más de 3.500 personas y ha forzado el desplazamiento de más de 1 millón de libaneses, lo que significa aproximadamente el 20% de la población del país árabe.
Y seguimos en más novedades en Asia Occidental, porque la tensión entre los Estados Unidos e Irán volvió a complicarse esta semana, luego que ambos países intercambiaran ataques. Cada una de las partes se acusa mutuamente de provocar la reacción del otro, y cada uno también asegura no haber recibido daños significativos. Consultado en la Casa Blanca sobre si estas acciones ofensivas significaban el fin del alto el fuego con Irán, el presidente de los Estados Unidos aseguró que no, planteando que una tregua en Asia Occidental significa ataques con moderación. Señor presidente, ¿cómo define usted un alto el fuego? Más o menos así es otra parte del mundo. En esa parte del mundo, yo diría que un alto el fuego es cuando se dispara de forma más moderada. Señor presidente, ayer firmó un alto el fuego. No es malo, pero es cierto. Es decir, un alto el fuego allí es muy diferente a un alto el fuego en otras partes del mundo. Y el más reciente episodio de tensión entre Estados Unidos e Irán empezó por esta acción. El Comando Central del Ejército Norteamericano en Asia Occidental disparó contra el cuarto de máquinas de un barco petrolero con bandera de Botsuana que se disponía a cargar en un puerto iraní. De acuerdo a la parte estadounidense, la nave se negó a cumplir con el bloqueo naval contra el país persa. Y en respuesta al ataque estadounidense al barco petrolero en dirección a Irán, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica disparó misiles y drones contra bases militares norteamericanas en Kuwait. Teherán asegura haber apuntado contra los lugares desde donde se disparó contra su país, a la vez que expresaron que cada agresión será contestada con firmeza. Y en paralelo a las negociaciones, los ataques recíprocos y una tregua con disparos supuestamente moderados, Estados Unidos reconoce que no ha dejado de atacar la economía iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró ante una comisión del Congreso que las sanciones contra Teherán han debilitado la economía, devaluado la moneda y afectado el pago del personal del ejército y policía en Irán. Contamos con un equipo especializado que ha realizado un trabajo excepcional al desmantelar el mercado negro y el flujo del petróleo y energía iraníes por todo el mundo. Hemos descongelado activos, los mantenemos bajo nuestro control y hemos desestabilizado gravemente la economía iraní y su maquinaria bélica. Creemos que la inflación podría superar el 200%. Su moneda se ha devaluado drásticamente. Creemos que más del 50% del ejército no está cobrando y que la policía no se presenta en las comisarias. Y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos votó a favor de una resolución que busca obligar al presidente Donald Trump a solicitar la aprobación del legislativo para emprender nuevas acciones contra Irán. La votación de la iniciativa demócrata quedó 215 a 208, en la cual se incorporaron 4 representantes republicanos. Ahora la iniciativa deberá pasar al Senado, donde los republicanos tienen la mayoría de los escaños. Debilitar a los demás para ser el único país más fuerte del Asia Occidental, ese parece ser, dicho de manera sencilla, la misión del Estado de Israel, pero no para ello va a resultar fácil de conseguir. Este 5 de junio se cumplen 59 años de la Guerra de los 6 Días ocurrida en 1967, donde Israel demostró su ambición hegemónica y que en 6 décadas ha costado más violencia, genocidio y una guerra regional con repercusiones globales. Pero, ¿qué más habría detrás de este proyecto de potencia única en Asia Occidental? ¿Le está acaso saliendo bien el plan a la entidad sionista? La información ampliada en el siguiente reporte especial. Detrás del genocidio en Gaza, la guerra contra el Líbano, la desestabilización de Siria y los ataques contra Irán, hay un actor común, el Estado de Israel. Tel Aviv justifica esta vocación por el conflicto como legítima defensa, pero los expertos advierten que hay una motivación geopolítica: expandir el territorio de la entidad sionista a expensa de sus vecinos árabes. No van a cejar en lo que que ellos consideran los sionistas su misión histórica, cuasi divina, es decir, que es el gran Israel, que es la colonización, ya no solo de Gaza y Cisjordania, sino de todos los territorios de los países limítrofes, el Sinaí, Jordania, parte de Siria, el Líbano.
Este es el mapa del proyecto mesiánico israelí, un estado exclusivamente judío que reclama la soberanía en el territorio comprendido entre el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates, que cruza la mitad de Irak. Se trata de una ambición geopolítica empaquetada con un discurso que apela a una supuesta predestinación religiosa inapelable. Israel se guía por esto, por una mentalidad extremista y sionista en este momento. El proyecto del Gran Israel se puso en la palestra a partir de octubre de 2023, con la fase más intensa del genocidio sionista contra el pueblo palestino, con más de 70.000 muertos y 1 millón de refugiados. Al mismo tiempo, Tel Aviv emprendió campañas simultáneas contra sus vecinos, una lista de agresiones enumerada con orgullo por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU. Leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. El objetivo de esta escalada de agresión busca fragilizar los estados de la zona, limitar su soberanía y socavar sus capacidades defensivas. Para Israel es muy importante ser el poder indiscutido de la región. Sin embargo, Israel no ha conseguido doblegar a la resistencia palestina en Gaza, a los hutíes en Yemen, como tampoco a Irán. Otro obstáculo en la lista ha sido el Líbano, nación que atraviesa por la inestabilidad económica y una reconstrucción política. Ahora se han encontrado con graves dificultades con su ofensiva en el sur del Líbano. La caída de Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 hizo que Israel sobreestimara sus capacidades para someter a los grupos de resistencia regional que se oponen a su expansión territorial. De esta manera, rompe el eje de la resistencia, deja aislada a Hezbollah y deja aislado al otro lado a Irán. Para ser la potencia hegemónica de Asia Occidental, Israel se ha propuesto destruir a Irán. Quieren definitivamente debilitar y desestabilizar toda la zona de Oriente Medio para poder expandirse. Por eso es importante el debilitar a todas las fuerzas árabes de la zona y las no árabes, como es el caso de Irán, que no es árabe y tampoco lo es árabe Turquía. Por esta ambición, no faltan perspectivas como la del analista Ariel Umpierres, que señala a la entidad sionista como un actor que no contribuye a la seguridad global. Mientras Israel siga existiendo, no habrá paz, no solamente para Irán en lo que es Asia Occidental, Medio Oriente, sino para todo el planeta. El Estado de Israel es una de las pocas entidades que no cuentan con una constitución política formal. Y esto no se trataría de un descuido postergado, sino de una omisión deliberada, ya que una constitución contemplaría la definición de unas fronteras que superan la ambición más allá del territorio de la Palestina histórica. Bien, hablando justamente de Israel, al regreso en la sección en detalle con nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, va a estar abordando el tema de otra ambición del Estado sionista, de la entidad israelí, que no solo busca expandir sus fronteras más allá de los territorios comprendidos de la Palestina ocupada, sino que busca convertirse en el eje, en la vanguardia mundial del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Pero con qué propósitos? Esa pregunta la va a estar desarrollando y contestando al regreso. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Y en la sección en detalle hemos hablado sobre el tránsito digital por Asia Occidental a través de los cables submarinos de fibra óptica que pasan tanto por el canal de Suez como por el estrecho de Hormuz, posicionando a la región como un punto crítico para el Internet. En ese mismo tablero, Israel está jugando su propia partida, en donde aspira a ser el hub mundial de inteligencia artificial con el apoyo de los Estados Unidos y grandes corporaciones internacionales. En este contexto nos preguntamos, ¿puede un país como Israel desarrollar capacidades de vanguardia en inteligencia artificial sin que esas capacidades se conviertan en herramientas de control, represión o desequilibrio geopolítico? Alejandro Díaz Bonet, con su sección en detalle,
va a abordar y nos va a responder esta pregunta. Exactamente, hasta ahora el historial israelí ofrece respuestas inquietantes sobre eso. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a la sección En Detalle, donde Israel ha demostrado que busca justamente ser el hub de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver un mapa de que esto es Asia Occidental, específicamente sobre los territorios ocupados por Israel. En el desierto de Negev, un terreno árido, casi vacío, es donde Tel Aviv, con el apoyo de Washington y corporaciones tecnológicas, proyectan levantar el mayor centro de inteligencia artificial sin precedentes, con 3 pilares fundamentales. El más ambicioso se llama Project Spire, que se trata de una base de inteligencia artificial de máxima seguridad creada por Estados Unidos e Israel. En paralelo está la construcción de un parque tecnológico a gran escala llamado Ford Foundry One. Y por último se encuentra el supercomputador nacional de IA, que ya está operativo y donde están almacenando de manera autónoma sus datos y establecer una infraestructura propia. Esta ambición de Israel para posicionarse como el hub mundial de inteligencia artificial ya había sido anunciado por sus líderes años atrás. Ahora vamos a escuchar lo que decía el primer ministro Benjamin Netanyahu a finales de 2025. Veo venir una revolución mucho mayor. Está aquí, no viene, ya está aquí. Todas las maravillosas tecnologías que tenemos desde entonces son muy combativas. He hablado con los líderes de IA en el mundo por si te preguntas a ti mismo qué tanto potencial hay en esto, pero podría haber una bendición, y hay que desafiarla o canalizarla hacia las bendiciones que Israel puede darse a sí mismo en el mundo. Creo que viene otra revolución y quiero dirigirla para lograr una paz más amplia. El propósito de este plan es proteger la tecnología avanzada de la supuesta amenaza de lo que ellos califican como espionaje chino. Además, asegurar cadenas de suministros de semiconductores e inteligencia artificial entre países aliados a Israel. Para ello, en los últimos años, las denominadas startups israelíes han recibido importantes inversiones, pasando de 9.600 millones durante el año 2024 a 3.000 millones, esto en los primeros 3 meses del 2026. A continuación, vamos a ver en detalle dichos planes. Israel busca ser una superpotencia en inteligencia artificial y ya lidera el ranking mundial de inversión y desarrollo con respecto a su Producto Interno Bruto. Startups israelíes de defensa vinculadas a la dirección de I+D del Ministerio de Defensa han atraído más de $1.000 millones en inversiones privadas este año, superando la suma de años anteriores. En 2021, en el marco de la fiebre tecnológica pospandemia, las inversiones a las empresas israelíes alcanzaron los $27.000 millones. Para el 2023, con el estallido de la guerra en Gaza y la crisis global de capitales, la inversión se desplomó a $7.000 millones. Sin embargo, la tendencia ha ido escalando y solo en el primer trimestre de 2026, las empresas novedosas de tecnologías de información o startups recaudaron $3.000 millones, un 34% más que el mismo periodo del año 2025. Toda esta inversión en Israel se ha destinado en su gran mayoría a 2 rubros, la ciberseguridad y la inteligencia artificial generativa. En 2025, ambas concentraron el 70% del capital. La ciberseguridad recaudó unos $4.000 millones, mientras que la IA generativa, la misma que impulsa herramientas como ChatGPT, acumuló $2.750 millones. El gigante tecnológico Nvidia, que ya tiene uno de sus centros de I+D más grandes del mundo en Israel, anunció en diciembre de 2025 su intención de invertir otros $1.500 millones en una granja de servidores en el país. Me han preguntado si seguimos comprometidos con Israel. Mi respuesta 100%, 100% en Israel, 100% a favor de las familias. Pero lo más relevante no está en las inversiones, sino en las adquisiciones. Entre 2025 y 2026, 3 operaciones cambiaron el tablero mundial.
Google compró la startup israelí de ciberseguridad Wiz por $32.000 millones, la mayor adquisición en la historia de la compañía. Palo Alto Networks adquirió CyberArk por $25.000 millones y ServiceNow se hizo con Armis por $7.750 millones. Solo en estas 3 operaciones sumaron cerca de $65.000 millones en inversión a empresas israelíes. Google y Amazon ganaron conjuntamente el contrato gubernamental Nimbus por $1.000 millones para modernizar la infraestructura digital del Estado israelí. La infraestructura que es utilizada para el espionaje militar y decidir con mejor precisión el asesinato selectivo de palestinos en la Franja de Gaza. Cifras multimillonarias que confirman a Israel como el próximo hub más grande del mundo en inteligencia artificial y tecnologías aplicadas. El Estado hebreo está siendo considerado como un candidato excepcionalmente fuerte para convertirse en el hub global de inteligencia artificial debido a su concentración de talento en ciberseguridad, tecnología militar, arquitectura de chips e IA aplicada, además de la presencia de grandes tecnológicas estadounidenses como lo son Nvidia, Intel, Google, Microsoft en el país. Pero también porque ha sido el principal laboratorio para probar todas estas nuevas tecnologías y que ahora exporta a otros países del mundo, como lo ha hecho con los software de espías. Imaginen un programa que se instala en su celular sin que usted lo note. Usted no hizo nada malo, pero alguien compró ese programa y ahora puede leer sus mensajes, activar su micrófono y cámara y saber a dónde va en tiempo real. Eso lo fabrican las empresas israelíes y el más famoso es Pegasus de la empresa NSO Group. México lo adquirió en el 2011 para vigilar activistas, periodistas o figuras de la oposición durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, gastando más de $80.000 millones. Arabia Saudita lo llegó a comprar en 2017 por $55 millones para rastrear a disidentes. Y el caso más reciente es el colombiano, un hecho denunciado por el presidente Petro en 2024, señalando que durante el gobierno de Iván Duque, el país adquirió ilegalmente el software por un pago de $11 millones en efectivo para espiar a miembros de la oposición y líderes sociales durante las protestas sociales en el 2021. Ya esta dinámica de alianza tecnológica con Israel para posicionarla como el hub global en la inteligencia artificial, también se ha sumado a Argentina, bajo el gobierno de Milei, quien selló un acuerdo con Tel Aviv en abril de 2026 para el desarrollo de la IA, sumándose a esta alianza que prioriza la vigilancia masiva sobre los derechos humanos. Por lo pronto, la historia responde con preocupación el dilema que representaría que Israel se convierta en una potencia tecnológica con todas estas características. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Bueno, antecedentes interesantes que ha servido para dejar también la disyuntiva inquietante de si Israel está desarrollando todas estas capacidades de inteligencia artificial para hacernos la vida más sencilla y más fácil o para hacerse ellos más fácil las capacidades para espiarnos e incluso hacer más fácil la vida, más efectiva sus posibilidades para liquidar adversarios. Muchísimas gracias a Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle. Ya les decía, les adelantaba que iba a ser interesante y aquí ha dejado varios temas relevantes para la conversación pública sobre esta aspiración de Israel de convertirse en hub mundial del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Con qué objetivos? Ya los antecedentes nos proyectan hacia dónde pudiese caminar esa ambición. Corresponde hacer una nueva pausa en El Mundo en Contexto. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Y revisamos a continuación el desarrollo de la política exterior de Venezuela. La agenda internacional de nuestro país se mueve hacia el continente asiático. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consolida una agenda estratégica de alto nivel en India con el firme objetivo de afianzar las alianzas energéticas, comerciales y diplomáticas entre ambas naciones. La jornada de alto nivel inició formalmente en la sede de encuentros bilaterales de Nueva Delhi. La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, fue recibida en primera instancia por el canciller de India, con quien repasó los mecanismos de cooperación mutua. Posteriormente, sostuvo un encuentro con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso a los lazos binacionales, esto en áreas claves como la tecnología, la salud y el comercio, en un contexto global que demanda una sólida integración de las economías emergentes.
Y como parte de los actos protocolares y en una muestra de profundo respeto hacia la historia del país asiático, la presidenta encargada se trasladó al memorial Rajghat, donde rindió un emotivo tributo y colocó una ofrenda floral ante los restos de Mahatma Gandhi, el padre de la nación india. Este gesto simbólico ratifica los valores compartidos de soberanía, paz e independencia que guían las políticas de ambas naciones, sirviendo como un puente cultural que refuerza la fraternidad y el respeto mutuo entre los pueblos, tanto de Venezuela como de la India. Y el cierre de la jornada estuvo marcada por la revisión de la materia energética. La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri, a fin de fortalecer los lazos comerciales en materia de hidrocarburos y robustecer las capacidades productivas nacionales para satisfacer la demanda de consumo del gigante asiático. Y en un tablero geopolítico convulso, Caracas y Nueva Delhi reescriben las reglas de la cooperación sur-sur, transformando la histórica diplomacia en una vigorosa sociedad económica y comercial de beneficio mutuo. 4 décadas como socios estratégicos con miras a un futuro de gran dinamismo. Con una histórica relación diplomática de más de 40 años, Venezuela e India consolidan sus alianzas estratégicas y de cooperación en una agenda bilateral basada en el desarrollo compartido y el respeto soberano por el bien común. El comercio entre Caracas y Nueva Delhi pasó de $424 millones en 2022 a $1.900 millones en 2025, superando todos los desafíos geopolíticos impuestos. Inversión impulsada principalmente por la reactivación del sector de hidrocarburos, en la cual Venezuela se posiciona como el tercer mayor proveedor de crudo para India. Constituye una clara muestra de los lazos que unen a ambos países, una relación muy sólida de larga data, una relación muy sólida y que continúa fortaleciéndose en beneficio de los pueblos del sur global. Ambas naciones también han fortalecido acuerdos estratégicos en el sector farmacéutico para facilitar la adquisición de medicamentos de alta calidad provenientes de India y así potenciar la cooperación binacional en materia sanitaria. India, que representa la base de la profundización en el futuro de las relaciones en el sector salud entre ambos países. Nuestros socios de la India son miembros de BRICS, por lo tanto son nuestros aliados fundamentales en todos los temas económicos. La India se consolida con paso firme hacia la cuarta economía del planeta, convertida en una superpotencia industrial y tecnológica. El mapa de cooperación entre Caracas y Nueva Delhi también se extiende de forma integral hacia áreas productivas como la agricultura, minería estratégica, turismo y el sector automotor, con un mercado potencial en India con expansión a toda Asia para productos venezolanos con más de 1.400 millones de futuros consumidores. Y hay que añadir esta información que India no solo es el país más poblado del mundo, no solo integra los BRICS, es también la cuarta economía con el mayor PIB de su economía y al mismo tiempo la tercera por poder adquisitivo, lo cual da cuenta de la magnitud y la importancia de las relaciones planteadas con India. Bien, este miércoles comenzó en San Petersburgo la edición 29 del Foro Económico Internacional, una amplia exhibición de las diversas capacidades industriales y productivas de Rusia y un espacio de interacción con el mundo. Para esta ocasión se espera la asistencia de unas 20.000 personas, entre los que se cuentan políticos, estadistas y analistas, quienes debaten los temas complejos de la actualidad global. Aquí late el progreso de Rusia. Se trata del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la mayor vitrina de las capacidades desarrolladas por el gigante euroasiático. Inteligencia artificial, carros eléctricos, tecnología militar, robots humanoides y refrigeradores móviles se combinan en este espacio que asombra a los visitantes. Es increíble, es alucinante, no me lo esperaba, pero estoy gratamente sorprendida y feliz. Me encantaría volver. Sí, y para un foro económico creo que esto es realmente innovador.
Esta es la puerta de entrada al Expo Forum, el complejo de 100.000 metros cuadrados dispuestos para la exposición. 130 países participan en esta exhibición y Estados Unidos acude por primera vez. Los robots son la novedad más seguida en este evento gigante desarrollado sobre una superficie equivalente a 14 estadios de fútbol juntos, casi el mismo número de canchas dispuestas para el Mundial 2026. Una magnitud que demuestra las capacidades de Rusia para superar la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Además de ver las principales marcas y compañías rusas, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un espacio que convoca a líderes mundiales y pensadores para el debate profundo sobre los temas relevantes de la actualidad geopolítica. Ha sido en este foro donde Rusia ha divulgado sus logros económicos recientes a pesar de las sanciones occidentales. El estado de la economía rusa, a pesar de un contexto externo difícil, el PIB de Rusia en los últimos 2 años ha sumado más de 4% anual, es decir, un crecimiento a un ritmo mayor al promedio mundial. Esta enorme exhibición es un mensaje al mundo que revela que Rusia se ha transformado y que se ha hecho resistente a las agresiones externas. La representación de la economía rusa como dependiente exclusivamente de las exportaciones de materia prima e hidrocarburos ya está claramente obsoleto. Ya eso se está convirtiendo en algo del pasado. La realidad cuenta ahora una historia diferente. De acuerdo a entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Rusia está entre las 4 economías de Europa y entre las 10 primeras del mundo. Y es un caso sobresaliente de la capacidad de convertir la adversidad en una oportunidad para crecer. Y en el marco de la participación de Venezuela en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el vicepresidente sectorial Ricardo Menéndez conversó con el secretario general de la OPEP, Haytham Al-Ghais. Ambas personalidades participaron en la sesión titulada Desafío Global en la Energía en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, realizado en el marco del evento en Rusia, en el que se exponen los progresos del país euroasiático y se debate sobre los temas sensibles de la geopolítica. Entre los dos socios combinados tienen capacidad de producción de 3.5 millones de barriles de crudo diario, lo que significa el 11% de la oferta diaria de la OPEP. Bien, con la participación de Venezuela, el vicepresidente sectorial Ricardo Menéndez en este Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el número 29 que se realiza, corresponde a hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte como siempre, porque la invitación que en minutos continuamos con más información. Bien, entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre en esta parte nuestras acostumbradas efemérides. Venezuela es cuna de grandes próceres que triunfaron en la emancipación de Sudamérica contra el colonialismo europeo. Y uno de los más excelsos soldados bolivarianos fue el gran mariscal Antonio José de Sucre. A 196 años del cobarde asesinato le rendimos tributo al Abel de América. El 3 de febrero de 1795 nació en Cumaná el gran mariscal Antonio José de Sucre, uno de los próceres más notables de la emancipación de Sudamérica. El cumanés comenzó su carrera militar bajo las órdenes del general Santiago Mariño y fue uno de los valientes oficiales que llevaron a cabo la liberación del oriente venezolano. Sucre fue el redactor del Tratado de Regulación de la Guerra que suscribieron Bolívar y Morillo en Santa Ana y que el Libertador describiera como el más bello monumento a la piedad aplicada a la guerra y el resultado digno del alma de Sucre. El nacido en Cumaná destaca en la historia como el héroe de batallas decisivas como la de Pichincha, Junín y Ayacucho, sellando en esta última la derrota fulminante al Imperio Español, por lo que se hizo merecedor del grado de Gran Mariscal. Sucre fue el primer presidente de la naciente República de Bolivia, una misión que le resultó ingrata y de la que pudo salir con vida luego de un atentado en 1828 que le dejó con un brazo herido. La
La vida de Sucre terminó por obra de la traición el 4 de junio de 1830. El mariscal fue emboscado en el bosque de Berruecos en Colombia, en donde murió asesinado. El libertador Simón Bolívar, al enterarse de su muerte, lamentó la pérdida con hondo pesar, comparándole como el Abel de América. De la historia pasamos al mundo del arte, porque el maestro venezolano Jesús Soto fue uno de los genios que impulsó la corriente de la dinámica del color y que legó a la humanidad sus obras de arte cinético. Al cumplirse 103 años de su natalicio, le rendimos tributo a continuación. Jesús Soto es uno de los artistas Pero el arte no fue solo la vocación de Soto, pues tenía un gusto especial por la música, un oficio que bien le sirvió para vivir al principio en París. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruz. Soto vivió hasta los 81 años y si bien sus restos reposan en Francia, su memoria permanece en nuestro país con un legado de obras que siguen vibrando en nuestros ojos. Y con este tributo a Jesús Soto, hijo ilustre del Estado Bolívar y de Ciudad Bolívar, la antigua Angostura, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como cada noche cerramos con música, en esta oportunidad del cantautor puertorriqueño Tito Nieves, quien cumple 68 años de edad. El llamado Pavarotti de la salsa nos deja su éxito De mí, enamórate. Y disfruten de este tema y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.